Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Hoy vamos a hablar sobre algunos cultos cristianos que son relatos por su deseo de ser Israel o como los judíos, o ser hebreos o algo así cuando no son. Y como siempre, la meta con ellos no es hablar con ellos sobre su doctrina falsa usualmente. La meta es hacer la conversación para que estemos hablando del Evangelio de Cristo y de Jesucristo propio. Eso es la meta. Okay. Entonces, todos los argumentos que voy a darte hoy son solamente para que ellos puedan callarse y por fin pensar en su necesidad de un Salvador. Eso es la cosa. Con cultos como estos tres, las personas tienen mucho soberbia, mucho orgullo. Y por eso piensan que no pueden hacer pecado ni nada. Y es por eso que debemos enfocar en eso, sus pecados, su necesidad de Jesucristo y la obra que él hizo en Calvario. Okay. Y lo que va a pasar es que usualmente cuando hablas con ellos, vas a tratar con ellos como 2, 3 veces y pienso yo, si ya hablaste con ellos 2, 3 veces, puedes dejarlos, como dice en Tito 3. Pero usualmente ellos te dejan porque no quieren hablar de eso, solamente quieren seguir su doctrina falsa enfocando en eso y no el Evangelio de Cristo. Pero está bien, intentaste, eso es la meta que vas a intentar de hablar con ellos sobre Jesucristo y su Evangelio. Y bueno, comenzamos primero con esta cosa que se llama el movimiento del nombre sagrado. Okay. Y la verdad es que los que siguen este culto, la mayoría de ellos no tienen la obra de Cristo. Piensan que tienen que hacer obras para ser salvos, que tienen que seguir la ley, ¿sí ve? Es por eso que enfocan esta cosa del nombre sagrado para mostrar que ellos son mejores que usted, que tú eres decepcionado a veces, porque no sabes el nombre de Dios, pero yo sí. ¿Sí ve? Y también hay algunas denominaciones que tienen esta creencia, que no tienen la persona de Cristo correcta. Dicen que Jesucristo no es Dios. Y vamos a ver uno de esos cultos cuando seguimos, pero eso es parte del problema. Si no tienes la persona ni obra de Cristo, no puedes ser salvo. Ya vimos eso. Eso es la doctrina de Cristo. Y si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo. Eso es cómo funciona eso. Y ellos van a decir algo como esto, entre comillas. Estás deshonrando el Mesías como el nombre Jesús, o con ese nombre Jesús, porque su nombre es Joshua, ¿sí ve? O Yahoshua, o Yeshua. Eso es el nombre del Mesías, no Jesús. ¿Por qué sigues diciendo eso? Ni siquiera sabes el nombre del Mesías, pero tú estás aquí predicando y dando el evangelio a personas. ¿Cómo así? ¿Ah? Y también van a decir cosas como, cuando tú dices Jesús, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo Jesús. Zeus. Estás alabando a Zeus, un dios falso, eres pagano. En serio. Pero estos son los argumentos que dan. Okay. Y cuando escuchas cosas así, ya puedes entender a dónde están aquí. ¿Sí ven? Es un problema espiritual, eso es cierto. Okay. Pero bueno, cuando quieres intentar con ellos, ya vas a asumir siempre que son simples, que realmente no saben lo que hacen. Okay. Entonces, la meta es dar el evangelio de Cristo, ¿cierto? Entonces, lo que puedes hacer es confundirles para que se callen y puedes hablarles sobre Jesucristo y su evangelio, por ejemplo. Okay.
dar el nombre de Jesús en otro idioma, porque usualmente están enfocados en usted no diciendo el nombre de Mesías en el idioma que hablan y debe decirlo en hebreo. Eso es su enfoque. Entonces, por ejemplo, ¿estoy mal si digo Jesus o si digo Jesús? Eso confunde a ellos como, ¿ah? ¿Por qué me estás preguntando así o sobre eso? Es la pregunta que tiene. Well, yo quiero saber si Jesus y también Jesús son malos. O es solamente Jesús en español, ¿sí ven? Y usualmente se callan y por fin puedes hablar sobre ese Mesías para ver lo que creen sobre el Mesías. ¿Creen que el Mesías es Dios o no? ¿Creen que el Mesías murió por sus pecados en Calvario o no? Eso es la meta, ¿eh? ¿Okay? Y si crees que eso no funciona, yo lo hice como 2 meses antes ahí, predicando en la calle, y un viejo llegó que tenía creencias así, y yo podía escuchar que tenía un poco de este movimiento adentro de su mente. Entonces yo estaba hablando con él en inglés, entonces yo dije, y si digo Jesús, o Jesús, en inglés, ¿cierto? Y él estaba ahí como, ¿ah? Así. Y por eso yo le pregunté ahora, well, ¿quién es su Yeshua? Y eso es la segunda cosa. Usa lo que dicen para dar el evangelio. Déjame explicar. Ellos dicen que no es Jesús, es Yeshua. No es Jesús, es Yahoshua. ¿Sí ve? Ok, tú dices, ok, bueno, el Mesías es Yeshua, el Mesías es Yahoshua, cualquier nombre que quieren usar. Y tú realmente tratas de decirlo así. Okay. Inténtalo, es duro, créeme, porque la Biblia dice Jesús, pero lo haces para decir esto. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yahoshua? ¿Quién es Joshua? ¿Quién es esta persona? ¿Sí ve? Y ahora cambiase la conversación, no de hablar sobre la cosa que quieren hablar, sobre usted no sabiendo el nombre sagrado, sino el evangelio, porque ya quieres hablar sobre Jesús. Entonces puedes comenzar así. ¿Es malo si digo Jesus o digo Jesús? Bueno, ok, el Mesías es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es Dios. Y con este hombre él siempre dijo que Yahweh es Dios, pero Jesús o Yeshua, como él dijo, es el Hijo de Dios. Y él siguió diciendo eso. Y puede decirme, pero Manuel, ¿eso es cierto? Sí, pero él está diciendo eso para decir que Jesús no es Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? Él es solamente el Hijo de Dios, como algo separado. Y yo estaba diciendo eso a él, mostrando en el Antiguo Testamento sobre eso, dándole versículos como Isaías 43 y todo lo que ya aprendimos. Mostrando que Yeshua no es solamente el Mesías como nombre separado, sino es Dios manifestado en la carne. ¿Sí ve? Y bueno, a veces vas a encontrar personas que no quieren pensar en eso, y ya llegas a personas que son insensatos en su opinión. Entonces, ellos van a decir a ti cuando das esta respuesta sobre el nombre de Jesús en otro idioma, van a decirte, estás usando palabras que no son en hebreo, son palabras paganas. La cosa muy rara con esto, hermanos, es que están hablando contigo en español y diciendo que el lenguaje de español es pagano y deben hablar en hebreo. Entonces, ¿por qué no hablan en hebreo todo el tiempo? ¿Sí ven? Pero para ellos eso es diferente. Es solamente cuando estás hablando el nombre del Mesías que ya eres pagano, ¿sí ven? Pero debe mostrarles esto. Vamos a Génesis 11. Génesis 11. Por favor. Génesis 11. Y versículo 7 dice, ahora pues descendamos, esto es Jehová hablando,
y mezclamos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y estás mostrando ese versículo para explicar básicamente que Dios hizo las lenguas. Entonces, ¿cómo vas a decir que una lengua es pagana? Eso no tiene sentido. Dios hizo las lenguas. ¿Estás castigando algo de Dios? El Dios que aparentemente usted alaba y estás adorando con su nombre sagrado y ni siquiera reconoces eso. ¿Sí ven? También vamos a Actos 4. ¿Cuál es el nombre en que es necesario para ser salvo? Es Yeshua. Actos 4, por favor. Actos 4. Y la cosa muy rara en este caso es que eso ya pasó recién conmigo también, en Facebook. Hablando con una de esas personas, y yo y todos los hermanos básicamente estaban mostrando los mismos versículos, y él rechazó la Biblia. Él no quería creer lo que dice la Biblia en inglés. Actos 4 y versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros, esto es Pedro predicando, el apóstol Pedro, él tiene más autoridad de esas personas sobre el nombre sagrado, ¿okay? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, aún por él, está en vuestra presencia sano. Versículo 2. Y en ningún otro hay salud, refiriendo a Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. Entonces, según Pedro, según la Santa Biblia, según el Espíritu Santo, el nombre que es necesario para ser salvo no es Yeshua, no es Yahoshua, no es Jehová, no es el Espíritu Santo, es Jesucristo. ¿Sí ven? El nombre de Jesús es un nombre encima de todos los otros nombres, como dice en Filipenses. Y otra vez habla del Evangelio otra vez. ¿Sí ven? Pero ellos siguen sus círculos de lógica que no es válido ni sano ninguno, pero siguen ahí y nosotros intentamos con eso para darles el Evangelio. Eso es la meta, esperando que Dios puede quebrar ese corazón para que escuchen por fin su necesidad para Jesús, en lugar de poniendo más duro de corazón, siguiendo en su creencia orgullosa. Y después de eso, puede ser después de dando Actos 4, van a decirte que usando el nombre sagrado, usando Yeshua, es necesario para ser salvo. Entonces rechazan lo que ya leímos completamente. Tú tienes que usar el nombre sagrado cuando estás predicando, porque si no, nadie va a ser salvo. Y eso es uno de estas personas que es muy metido, ¿cierto? Entonces, lo que puedes hacer, hermanos, si no vamos a hacerlo, pero lo que puedes hacer es ir a Actos 17. Actos 17. Y puedes ver Pablo predicando a las personas que están en Atenas. Y cuando lees esa prédica vas a ver que Pablo nunca usó el nombre del Mesías ahí. Nunca. Pero después de predicando sobre eso, había personas que recibieron a Cristo. Increíble, ¿no? Lo que es necesario es que predicas la verdad, según la palabra de Dios, no el nombre sagrado. Y yo voy a dejar que ustedes hacen eso, pero es cierto. Eso es un ejemplo de alguien predicando, ¿okay?, en que no utilizaron el nombre de Dios, el nombre de Jesús, debo decir, el nombre de Jesucristo. Pero había personas que se quedaron y recibieron a Cristo. Y bueno, y ya llegamos a este segundo culto cristiano, para decirlo así, que se llama israelismo británico. Israelismo británico. Y básicamente
este culto es un culto que tiene que ver más con racismo y cosas así. Dicen que los blancos son los tribus perdidos de Israel. Por eso sale de Britania. Había personas que comenzaron eso allá en Inglaterra. Esto no es todos los británicos, obviamente. Solamente este grupo que dicen que nosotros somos los judíos. Pero son gentiles, ¿cierto? Pero no piensan así. ¿Ya? Y este grupo resultó en otros grupos muy extremos, por ejemplo, el clan Ku Klux, que es famoso en Estados Unidos, ¿okay? Y otros grupos de blancos o supremacistas blancas, si quiero decirlo así. Y hay muchos grupos que existen en Europa, Estados Unidos, etc. Y tienen un poco de esta creencia que ellos son los supremos, siendo blancos. Realmente ellos son los tribus perdidos de Israel. Entonces puede ser que encuentras uno por ahí y dicen algo como esta doctrina. Entonces, para ser simple, tú debes usar lo que dicen para dar el evangelio otra vez. Por ejemplo, tú eres Israel, ok. Llévalos a Romanos 11. Vamos ahí. Romanos 11. Otra vez, hermanos, la meta es para que se callen y puedan escuchar la verdad sobre Cristo y su necesidad de Él. Romanos 11 y versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y realmente esas personas son los arrogantes que ignoran este misterio. Pero sigue conmigo, por favor. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta tanto que entrase la plenitud de los sentidos. Entonces, lo que dices a ellos es esto. ¿Sí ve? Israel es endurecido. Tú eres endurecido. Tú, según la Biblia, no sabes tanto de la Biblia, entonces yo debo explicarlo siendo cristiano. Tú comienzas ahí dando el evangelio de Cristo y todo eso. ¿Sí ve? Porque Israel es endurecido. Y ellos, para que sepas, no realmente leen la Biblia, entonces esa parte, nosotros sabemos, dice en parte, ¿cierto? Ellos no van a escuchar eso para nada, usualmente. Entonces enfocas en endurecimiento para decir que ellos son endurecidos en corazón y no saben el libro, no pueden ver. También, Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Sí, yo creo que esto va a ser muy rápido hoy, hablando de este estudio, pero es que no hay tanto para decir a estas personas. Es algo muy simple. Porque no saben que no son judíos físicamente. Eso es algo obvio. Segunda de Corintios 3. Si puedo llegar ahí. Segunda de Corintios 3. Y comenzamos en versículo 14. Que dice: mas los entendimientos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descorrido en la lectura del Viejo Testamento, cuyo velo en Cristo es quitado. Entonces eso está hablando de Israel. Puedes ver eso en versículo 13, vamos a verlo. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de acabar, más los entendimientos de ellos, Israel, ¿sí ve? Hijos de Israel. Y ellos dicen que son los tribus perdidos de Israel, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar este contexto para mostrarles que no pueden ver. ¿Sí ve? Siguiendo. 15. Antes hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. Entonces tú sigues con un velo, israelista británica. No puedes ver, no puedes entender la Biblia. ¿Sí, ve?
16. Empero cuando se convirtieren al Señor, entonces aquí tú explicas, es decir, que tienes que recibir a Cristo como su Salvador. ¿Sí ve cómo lo hace? El velo se quitará. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces tienes que recibir el Espíritu Santo. Tienes que renacer. ¿Sí ve? Tienes que arrepentir de lo que eres, un pecador que no puede salvar a sí mismo y poner su confianza en el Señor Jesucristo, que murió por sus pecados, fue sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne y la única esperanza que puedes tener. Si recibes a Él, por fin, ese velo va a ser quitado de su corazón. ¿Okay? O puede ser que son muy duros. Entonces, bueno, yo soy un tribu perdido de Israel, yo no importa nada de eso, Nuevo Testamento. Ok. ¿Eres Efraín? Van a decir que sí, porque Efraín es uno de los tribus perdidos de Israel. Ok. Llévales a Oseas. Oseas 4, por favor. Oseas 4. Lo siento por eso. Así. Oseas 4 y versículo 17. Oseas es uno de los profetas menores. Oseas 4 y versículo 17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjale. Entonces tú dices, yo voy a dejarte, porque ya intentaste 2 veces, ¿no? Dejar. Yo te dejo, tú estás con ídolos, según la Biblia. Estás con ídolos, no eres con el Dios de la Biblia, ¿sí ve? Estás quebrando el segundo mandamiento según Dios. Entonces yo te voy a dejar. ¿Okay? Pero puede ser que siguen más y son insensatos en su opinión o burladores de la fe. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Okay? Y ellos pueden decir algo como esto: el otro redil es nosotros. ¿De qué está refiriendo? Vamos a Juan 10. Juan 10. Voy a explicar lo que ellos creen según estos versículos. Juan capítulo 10. Juan 10 y versículo 15. Ellos creen que son los tribus perdidos de Israel. Entonces creen que ellos creen que son las ovejas de Jesús. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a seguir. Juan 10 y versículo 15 dice: como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, aparentemente, Jesús murió para sus ovejas. Amén, sabemos eso. Pero ellos piensan que son las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también he de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces dicen que ellos son las ovejas, pero después dicen que son ovejas de otro redil. Si ve el problema, tienes que estar en un redil o el otro. No puede ser los dos, pero ellos piensan así. Okay. No, para que sepas, hermanos, doctrinalmente Jesús estaba diciendo que las ovejas son Israel, los judíos, y el otro redil se refiere a los gentiles de hoy en día. Ya somos uno adentro de la iglesia, ¿no? No hay judío ni griego. ¿Sí, ¿no? Para ser simple. Tiene nada que ver con esta cosa de este redil es otro tribu perdido de Israel, nada así, no. Pero ellos están metiendo su pensamiento en ese versículo. Okay. Y puede ser que después de todo esto, ellos dicen algo como: pero los tribus perdidos se fueron a Britania. Ok. ¿En serio? Ok, vamos a Segunda de Reyes. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Reyes 17.
Segunda de Reyes 17. ¿No acuerdan? Ellos tienen un velo sobre el Antiguo Testamento, como ya leímos. Entonces dice eso otra vez antes de hablar de eso. ¿Sí? Segunda de Reyes 17. Como acuerda, no puedes entender el Antiguo Testamento. Así. Segunda de Reyes 17 y versículo 23 dice: hasta tanto que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por mano de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue traspuesto de su tierra en Asiria hasta hoy. Entonces dice muy claramente que ellos se fueron a Asiria, y Asiria es en el este, la dirección completamente opuesta de Britania, que está en el oeste de Israel. ¿Sí ven? Cruzando ese mar Mediterráneo y todo eso. Pero puede ser que después de usted diciendo eso, van a decirte, es que después de ese momento se fueron a Britania. Es que no entiendes toda la historia y ellos se enfocan mucho en historia. Historia falsa, pero historia. Y van a decir algo como, es que los tribus se perdieron desde ese momento. Entonces, ¿por qué en los evangelios Jesús podía encontrar una persona que es de Israel allá en Israel y no en Britania? Si ves que es porque los evangelios son después de Segunda de Reyes 17, ¿cierto? Okay. Para darte un resumen de esto, no, vamos a ir, vamos a Juan 1. No está en mis notas, pero vamos a ir. Juan 1. Vamos a ver lo que dice. Juan capítulo 1. Okay. Juan capítulo 1. Y vamos a leer versículos 45 hasta 47. Y vamos a ver que Jesús puede identificar un israelita allá en Israel después de Segunda de Reyes 17. Entonces no son perdidos en esa manera. ¿Sí? Y no fueron a Britania porque Jesús no estaba en Britania. Pero bueno, Juan 1 y versículo 45 la Biblia dice: Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dice de Felipe: ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdaderamente israelita en cual no hay engaño. ¿Sí ves? ¿Y a dónde estaba este Natanael? En Galilea. ¿Sí ve? Él estaba en Israel, por ahí. Él no estaba en Britania. Pero Jesús sabe que él es un israelita. Entonces, ¿cuál es el...? No entiendo. Su argumento no tiene sentido. Y puede ser que siga más diciendo que no. Fue después del Nuevo Testamento que se separaron y ya estás hablando con alguien que realmente no importa el Evangelio de Cristo, porque ya intentaste múltiples veces hablar con ellos sobre su pecado y su necesidad de Cristo. Entonces puedes guiar la conversación otra vez a eso o dejarles porque son Efraín y están conectados con ídolos. En este caso, el ídolo de su doctrina falsa. ¿Sí ve? Y bueno, hay otro grupo que es similar a israelismo británico, que se llama los israelitas hebreos negros. Entonces sí ve que tiene que ver con, oh, yo soy blanco, yo soy negro, es todo eso, tiene nada que ver con la Biblia. Ellos van a decir que tiene que ver con la Biblia, pero no tiene que ver.
porque somos de una sangre, de una nación. ¿Sí, va? Según Actos 17, esa prédica de Pablo. Y todos necesitan la salvación que fue hecha por Jesucristo en Calvario. No importa el color de su piel, pero bueno, israelitas hebreos negros. Okay. Eso es como israelismo británico, pero con los negros. Okay. Y sabes que hispano, porque estoy hablando mayormente con hispanos, a veces ellos van a decirte que tú eres parte de los tribus perdidos de Israel. Entonces, por eso, como puedes usar eso como una oportunidad de hablar con ellos sobre el evangelio, porque puede ser que son más listos para hablar contigo, porque ellos piensan que eres parte de un tribu. ¿Sí, Pero bueno, para ser simple, vas a usar las mismas tácticas que utilizamos con el israelismo británico. Es básicamente lo mismo, pero aplicado a los negros. Porque ellos dicen ahora que ellos son Israel. Entonces, bueno, ustedes son endurecidos de corazón, ustedes tienen un velo en su corazón y no pueden entender la Biblia, ustedes son conectados con ídolos, entonces debo dejarte. La misma cosa. Es cuando llegamos a los que son muy metidos en esta doctrina, disculpe, que vas a ver que ellos tienen creencias que son un poco diferentes que el israelismo británico. Por ejemplo, van a decirte algo como es: somos los esclavos. Eso es mi prueba que soy realmente de Israel, y van a llevarte a Deuteronomio 28. Entonces vamos a ir. Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio es el quinto libro de Moisés. Y van a llevarte a estos castigos aquí para decirte que ellos realmente son Israel. Porque ellos, según en su mente, ellos cumplen ese versículo. Deuteronomio 28 y versículo 68 dice: y Jehová te hará tornar a Egipto en navios, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Okay. Entonces ellos leen ese versículo y dicen: vea, nosotros siendo los negros fuimos esclavos y fuimos en navios a otro lugar. Y que fuimos vendidos, ¿sí ve? Entonces eso realmente habla de nosotros. Es por eso que sabemos que nosotros son realmente Israel y no los blancos y no esos judíos que dicen que son judíos en estos días. Nosotros somos. Algo así. ¿Sí ve? Vamos a mirar el versículo otra vez. Exactamente como es. ¿No acuerda? Ellos piensan así porque los africanos fueron vendidos a este lado, a las Américas, en cerca de nuestra historia, como 1500, 1400 por ahí, después de Cristo, en esos años. Okay. El 15 y 16 siglo de historia, okay, después de Cristo. Pero acuerda que ellos saben que fueron a las Américas. Pero el versículo dice: y Jehová te hará tornar a Egipto. Egipto no es América. ¿Sí, ve? Egipto no es el caribeño y Egipto no es Sudamérica. Pero van a decir: no. Egipto se refiere espiritualmente a las Américas. Si vamos a cambiar la Biblia así, no debemos creer nada entonces. ¿Sí, ven? Eso es lo que están haciendo. También si lees ese versículo, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Okay. Y ¿sabes qué? Algunos esclavos volvieron a África, eso pasó. Okay. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿No ves? Fueron vendidos, pero no fue para precio. Y según la historia, esclavos
Los esclavos africanos fueron comprados por precio. Okay. Entonces, según esto, van a ser pasados como son personas que básicamente son nada en los pensamientos de los que hacen esa esclavitud contra los judíos. No tiene nada que ver con comprando. Y bueno, vamos a leer el contexto para ver que ellos no cumplen nada de esta profecía. Pero cuando hablas con ellos van a verles cambiando todo espiritualmente para hacer una cosa a otra cosa. Porque están metiendo su pensamiento en estos versículos. 64. Y esparcirte a Jehová por todos los pueblos, desde él un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra. Entonces vea que Jesús dice que él va a esparcirlos en todo el mundo, no solamente las Américas. Eso no tiene que ver con la historia de los africanos americanos, o como quiere decirlo. Okay. Siguiendo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, a palo y a la piedra. Y ni aun en las mismas gentes reposarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Y eso es interesante porque muchos de esos que son israelitas hebreos negros no tienen muchos problemas viviendo aquí en América o lo que sea. Debe ser como los judíos que son muy separados, teniendo sus sinagogas por ahí. Ellos no son así. Tienen problemas con la gente. 65. Que allí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida colgada delante, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diese la mañana? Del medio de tu corazón con que estarás amedrentado, y de lo que verán tus ojos. Y yo no veo a ellos haciendo eso, porque eso se refiere a la tribulación. Pero ellos no tienen ojos para ver, ¿sí ve? No entienden nada de eso. Por eso cambian Egipto para ser América. Eso, ¿ah? No hay razón para eso, ¿sí ve? Intentamos con ellos, si no van a escuchar lo que dice la Biblia, recuerda eso, lo que dice la Biblia. Si no quieren creer eso, podemos orar para ellos y ya. Es mejor dejarlos antes de que se ponen furiosos y tratan de atacarle, porque esos grupos son famosos o tienen notorio de atacando a personas. Estos y también el otro, el israelismo británico. Los que son más extremos hacen esas cosas contra otras personas que no creen como ellos. Entonces están llegando al nivel de Islam, que los extremos de Islam también atacan a personas, y ya sabemos eso. Eso está en las noticias de hoy en día. El segundo argumento de ellos: los gentiles son los tribus perdidos de Israel. No puede pensar, ¿por qué están diciendo eso? Porque quieren decir que ellos se mezclaron, ¿sí ve? Y es por eso que Israel puede ser con alguien que tiene piel negra. No vamos a mostrar solamente el insensatez de pensando así. ¿Ya? Y ellos piensan, para que sepas, que esto pasó, los gentiles mezclando y siendo perdidos, después de Segunda de Reyes 17. Entonces, Segunda de Reyes 17, hay versículos en Segunda de Reyes 18. Ellos usan esos versículos para decir que básicamente los gentiles son los tribus perdidos, que los samaritanos son los tribus perdidos. Y hay un poco de verdad ahí, pero extienden eso fuera de la Biblia para aplicar a ellos. Vamos a mostrar que eso no tiene sentido. Por ejemplo, la primera vez que estamos viendo esa palabra gentil, ¿ya?
o gentiles. Génesis 10. Génesis 10. Y sabemos que usualmente la palabra cuando aparece la primera vez en la Biblia, eso es como encuentras o recibes la definición de la palabra. ¿Okay? Génesis 10 y versículo 5 dice, vamos al versículo 2 para leer todo aquí. Los hijos de Jafet, no vea eso, no de Cam, Jafet, fueron Gomer y Magor y Mada y Javán y Tubal y Mosoc y Tiras. Y los hijos de Gomer, Asenes y Rifat y Togorma. Y los hijos de Javán, Elisa y Tarsis, Setim y Dondanim. Y los que estudiaron Génesis 10 ya saben que esto se refiere a naciones que están en Europa. 5. Por estos fueron partidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y gentes son gentiles. Entonces parece que se refiere a los que tienen piel blanca, no piel negra. ¿Sí, no? Pero Manuel, yo pensé que todos que no son judíos son gentiles. Eso es cierto, pero en este contexto aquí se refiere a este grupo específicamente. Y cuando sigues en la Biblia, vas a ver que cuando Israel es comenzado por Abraham, Isaac y Jacob, ya todos que no son, ¿sí ve? No son judíos, son gentiles. Eso es lo que pasó en la Biblia. Pero ellos no entienden eso. Entonces la razón para llevarles aquí es solamente para preguntarles por qué esto tiene que ver con los que tienen piel blanco. Y dejan que ellos te explican lo que pasó para que puedas escuchar cuál es la cosa que ellos tienen incorrecta. ¿Sí, va? Y usualmente vas a ver que ellos confunden este asunto cuando llegan a Segunda de Reyes, usualmente. Tanto que puede ser que ellos te llevan a Mateo 10. Vamos a, Mateo 10, sí. Vamos a Mateo 10. Y vamos a ver lo que ellos van a decir. Mateo 10. Y esto vas a escuchar esto y pensar que qué pasa con ellos, pero para que entiendas que sus mentes son muy mezclados. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando no quieres creer la Biblia, que vas a creer cosas que son realmente necios. ¿Okay? Mateo 10 y versículo 5, la Biblia dice: Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿No acuerda? Ellos dicen que los gentiles son los tribus perdidos de Israel. Y eso conecta con los samaritanos, porque se fueron a Samaria, en Asiria. ¿Sí va? Entonces puede ser que te llevan, por ejemplo, a Juan 4, para decir que la mujer samaritana realmente es israelita, para dar su ejemplo, ¿sí va? Pero vea que Jesús dice aquí, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La cosa que es increíble para mí es que ellos van a leer eso y decirte: vea, Jesús quería que los apóstoles predicaron y buscaron las ovejas perdidas de Israel, ¿sí ven? Y por eso significa gentiles y samaritanos. Y leen esos dos versículos y dicen eso. ¿Acuerdan? Tienen un velo, ¿no? No pueden ver. Es increíble que van a leer un versículo que contradice lo que dicen. Pero eso es a donde están ellos.
Okay. Y versículo 7. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Y puedes preguntarles, qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el evangelio del reino? No van a saber eso tampoco, si quieres, pero eso es su decisión, hermanos. Pero ellos necesitan el evangelio de Cristo, ¿no? Okay. ¿No ves? Ellos creen, vea lo que creen. Voy a leerlo como ellos piensan. Versículo 5. Entonces, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los tribus perdidos de Israel no iréis, y en ciudad de los tribus de Israel no entréis, mas ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que creen. También vamos a Efesios 2. Efesios 2. Y hermanos, si muestras eso y no quieren recibir ni entenderlo, ya conoces con quién estás hablando. Estás hablando con alguien que no quiere recibir la verdad. Que sus orejas son incircuncidados y no pueden recibir la palabra de Dios, ¿sí ven? Tiene que cambiarse aquí primero para que Dios puede dejar que ellos circuncidan sus orejas. Eso pasó con Israel en el Antiguo Testamento también. Entonces, si quieres, llévales creo que es Jeremías 6, y mostrarles que ellos tienen ese tipo de oídos. ¿Sí? Como el Espíritu Santo te guía, síguelo. Pero la meta siempre es la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo. Efesios 2, y terminamos aquí, hermano. Efesios 2 y versículo 11. Esto es muy raro, que lo vamos a leerlo. Por tanto, tened memoria que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No. Pero ellos dicen que los gentiles son los tribus perdidos de Israel. ¿Cómo así? La Biblia está mostrando que los gentiles son la incircuncisión y son diferentes que la circuncisión que se refiere a la República de Israel. Entonces ellos leen el versículo en esta manera. 11. Por tanto, tened memoria que vosotros, que en otro tiempo erais los tribus perdidos de Israel en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel. Pero recuerda que son los tribus perdidos de Israel. Si eres de Israel, ¿cómo puedes ser alejado de la República de Israel? ¿Sí, no? Y sigue ahí. También, hermanos, si quieres, usa estos argumentos. Otra vez, díceles que son endurecidos de corazón, que no pueden ver. Trata de poner a ellos pensar en su necesidad de Cristo por sus pecados. Pero ellos quieren enfocar en la cosa incorrecta, ¿sí ven? No el corazón del asunto, que es ellos siendo pecadores y necesitando el Salvador para ser salvos. No quieren escuchar eso. ¿Sí ven? Solamente quieren hablar sobre su doctrina falsa. Bueno, hermanos, seguimos con otros cultos cristianos en la próxima clase. Vamos a orar y después, si tienen preguntas, pueden dármelos. Amén. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, sobre estos cultos cristianos. Ayuda a nosotros de tener paciencia con esas personas cuando encontramos a ellos, Señor, porque necesitamos eso más que todo. Paciencia y mansedumbre. Porque sabemos que ellos van a decir cosas contra nosotros que no deben decir. Pero ayuda a nosotros de ser así para que podamos ser instrumentos para su gloria, Señor, y para que podamos decirles
o hablarles sobre Jesucristo y sobre el Evangelio de Él. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.